Buenos días, les habla María Eugenia, su profesora de Fundamentos de Programación. Con este video pretendo hacer un repaso de lo que vimos en el transcurso de la semana. Ya tengo preparado una carpeta donde tengo la información correspondiente al tema de archivos. Quienes no recuerden cómo crear una carpeta, les sugiero que en el entorno de Jupyter revisen el botón New. En el botón New le hacen clic en Folder y él les va a mostrar una pantalla desplegable donde ustedes le van a poner el nombre. En mi caso ya tengo seleccionada una carpeta que llame notas. Observen que al hacerle clic al botón del lado izquierdo se emerge un menú donde pueden cambiar el nombre, eliminarlo, mover el archivo para donde quieran. En este caso lo que yo voy a hacer es abrir la carpeta. Pueden observar que ya cargué un archivo de notas con extensión CSV. Este archivo fue creado con el programa Excel. Sabemos que se tiene un título y los valores correspondientes a los nombres y las notas de cada uno de los estudiantes. Ahora voy a abrir el archivo de notas y vamos a empezar a ver cómo vamos a acceder a los archivos. Entonces, el tema este tiene que ver con la persistencia de los datos. Cuando trabajemos con archivo, por favor, tengan en cuenta que el archivo debe tener una estructura donde encontremos unos registros y unos campos. No sabemos realmente cuántos datos vengan en dicho archivo, pero las instrucciones a tener en cuenta son las siguientes. Para manipular el archivo, ustedes deben utilizar la instrucción donde definen una variable válida y luego utilizan la palabra igual y la función open, que tiene dos parámetros, uno para que escriban el nombre y la ruta del archivo y el otro para que determine el modo. El modo puede ser W, R o write, depende de la acción que nosotros querramos realizar. En nuestro caso, inicialmente es importante saber cómo leer o poder acceder a un archivo que ya ha sido creado. Recuerden que al finalizar de hacer las operaciones con el archivo, las operaciones sobre el archivo, esas operaciones consisten en extraer los datos y guardarlos en alguna estructura que me permita acceder las veces que yo quiera al archivo. Podemos utilizar listas, conjuntos, diccionarios, depende de lo que ustedes prefieran o hayan planeado como sea la solución. Para agilizar el procedimiento, hemos escogido un ejercicio bien sencillo que consiste en escribir un programa en Python para obtener el promedio de 3 calificaciones de un grupo de estudiantes que no sabemos cuántos son. Pero hay unos pasos que se requieren porque podría hacerse este ejercicio de múltiples formas. Primero que todo, debemos tomar los datos de un archivo Excel. Después deben ser llevados a una estructura. En este caso nosotros vamos a utilizar listas. Después de cerrado el archivo, procedemos a calcular la calificación promedio y en un diccionario nosotros vamos a guardar el nombre y el promedio y a la vez imprimir esta información en un archivo de salida. Bueno, entonces aquí tenemos el primer segmento de código. Creamos una lista que vamos a llamar lista 1. El archivo de notas se va a llamar notas2.csv y va a ser de lectura. Si yo recorro el archivo por medio del ciclo for y guardo esa información dentro del archivo, la línea, si yo la línea la guardo en el archivo, ¿qué es lo que se está almacenando? Entonces, este es un primer ejemplo de prueba donde observamos que se va a generar es una lista de cadenas de valores, los cuales no son útiles. Entonces necesitamos revisar algunas instrucciones que me permiten transformar los datos a una manera que sea manipulable por las
sentencias o las instrucciones que nosotros ya conocemos. Bueno, entonces voy a probar la instrucción split. Genera una lista con cada elemento hasta cuando él encuentre el separador. El archivo de notas CBS viene separado por comas. Entonces, cuando yo le digo split, él me va a generar una lista. O sea, observen que en la lista 1 yo lo que estoy agregando es una lista, no una línea como en el caso anterior. Al ver la ejecución de este programa, observemos, por ejemplo, en el caso de David. ¿Qué pasa con David? Bueno, el primer dato nos serviría David, la nota 5, 4, pero la última nota tiene 4.2 y va, que es la SN. Eso ya sería un dato erróneo. Tenemos que limpiar la información. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando la instrucción, otro tipo de instrucción. Entonces vamos a ver qué tipo de instrucción utilizaríamos. Utilizaríamos la instrucción strip. La instrucción strip me va a permitir quitar ese carácter que aparece al final de cada sublista. Comparemos entonces la salida. Al observar la lista 1, que es la lista de listas, miramos que los datos de cada uno de los registros ya tienen una forma diferente, pero son todos tipo texto. Tenemos que tener cuidado con eso, todos son tipo texto. Y recuerden que nosotros con texto no podemos hacer operaciones. Pero además también el primer elemento, el elemento que se encuentra en la posición 0, no debería estar en la lista como datos. O sea, es un valor que debemos eliminar de nuestra lista. Entonces, el siguiente segmento de código me va a permitir eliminar ese elemento. ¿De qué manera? Utilizando la instrucción del. Es suficiente con eso, pero me voy a asegurar de que la lista 1 sub 0 sea el elemento correcto. Entonces voy a aplicar acá una instrucción que se llama split, que significa dividir. Divido el segmento de celda y al ejecutarlo, efectivamente, la lista 1 sub 0 corresponde a los títulos. Entonces, eso es lo que yo quiero eliminar. Ejecuto la lista run y la lista 1 ya no tiene la línea de títulos. El siguiente paso es obtener la lista de nombres. Entonces, para ello, creo una lista, recorro con un ciclo la lista 1 y como los nombres se encuentran en la posición 0 de cada sublista, entonces voy a guardar en la variable nombre cada uno de los nombres y en la siguiente instrucción con nombres.append nombre se van a agregar a nuestra lista. El ejercicio queda de la siguiente manera. Me queda la lista de nombres y aparte la lista de listas inclusive conserva todavía el nombre en su primera posición. Para el caso del promedio, entonces, deberíamos ignorar el primer elemento. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, comencemos a calcular el promedio. Para calcular el promedio defino una lista y luego, mediante un ciclo anidado, recorro toda la lista. La suma me permite hacer la suma de cada uno de los estudiantes. ¿Qué es lo que está pasando en el ciclo J? En el ciclo J, si yo utilizara el J igual a 0, estaría incluyendo los nombres como parte de la suma de unos datos, que eso es imposible. Entonces, la condicional J diferente de 0 me permite que yo recorra todas las notas que se tengan. Una vez termina el ciclo J, entonces yo puedo agregar el promedio que se forma de tomar la suma dividida entre 3, lo agrego a la lista de promedios. Este valor, 4, tiene que ver con la función que escribí que se llama redondear. Redondear y estoy diciendo que quiero que sea con 4 decimales. Voy a decirle mejor que cambiémoslo con 2 decimales y lo ejecuto. Ya tengo la lista. Lo que resta es realizar